Buen día, Dios les bendiga. La Iglesia Apostólica es el primer periodo de la historia cristiana que va desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Comienza con la ascensión de Jesús y termina con la muerte del apóstol Juan. No fue un movimiento nuevo, sino un movimiento dentro del judaísmo que proclamaba que Jesús es el Mesías prometido por Dios. El judaísmo esperaba un Mesías, la cultura griega influía en la sociedad y Roma dominaba políticamente. Este contexto de esos tres grupos pues marcó la forma en que el Evangelio fue recibido. Este grupo de judíos de esa época, en el siglo I, no era uniforme. Hubo varias corrientes con diferentes interpretaciones de la ley y actitudes frente a Roma. Tenemos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes y a los helenistas o judíos de la diáspora. Los fariseos rechazaron el Evangelio, no creían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. De igual manera teníamos a otro grupo como los saduceos que también rechazaban la tradición oral y estaban más unidos a Roma por conveniencia para mantener su poder. Por otro lado, los esenios eran más prudentes en cuanto a la práctica de su vida diaria y esperaban más una profecía apocalíptica más que una mesiánica. También los celotes jugó un papel tipo militar religioso, es decir, que era un movimiento que por la fuerza quería liberarse de Roma. El dominio romano que controlaba Palestina en ese momento fue crucial, por cuanto la forma en que ejercían poder sobre Israel fue radical, lo cual abría la esperanza cada vez más y más de un Mesías. La iglesia en sus inicios fue un grupo de fieles a Cristo que se convocaron entre sí y que luego llevaron una vida espiritual en familia a tal punto de que compartían su vida, compartían los bienes y la fe, mostrando que el Evangelio transforma las relaciones humanas. Y con esto, los elementos esenciales del comienzo de la iglesia cristiana fue el Pentecostés. Con ello, los elementos esenciales como la comunión o coinonía, una organización sencilla de la fe, luego que los apóstoles se apoyaran en diáconos para organizar la iglesia, y luego, pues, como ustedes conocen, también Esteban, que tuvo que morir para demostrar cómo un primer mártir abordaría finalmente la persecución y muerte de un cristiano. La persecución a partir de la muerte de Esteban se incrementó, se dispersaron a los creyentes, quienes llevaron el Evangelio a otras regiones. Lo que parecía una tragedia en realidad se convirtió en una oportunidad para cumplir el mandato de Jesús cuando dice, y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra, según se puede ver en Hechos 1:8. Es así como en Antioquía se convierte como un centro misionero y fue la primera vez que se llamó cristianos o pequeños cristos o similares a cristos. Luego de eso viene Pablo, su conversión, el llegar a los gentiles, el apóstol de los gentiles, luego el conflicto con los judíos que querían en términos de convertir o digamos mantener la tradición judía en cuanto a la circuncisión y a la ley mosaica. No obstante, Pablo fue bastante categórico en demostrar que la ley ni la circuncisión eran, eh, eran, eran obligatorios para los gentiles. Luego de eso también podemos ver que en la persecución inicial, pues la iglesia enfrentó un rechazo de los judíos, ¿ya? Y Pedro y Juan fueron arrestados y en Hechos 5:29 ellos dicen es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Luego el martirio del resto de apóstoles, cada uno fue martirizado, ¿ya? Excepto Juan, quien posteriormente escribió ya y murió viejo el libro de Apocalipsis. Y bueno, la misión universal desde el inicio, lo que la iglesia entendió es que el evangelio no era solo para judíos, sino para todas las naciones. Y con esto, la lección que podemos ver hoy es que la iglesia apostólica nos enseña que la fe cristiana crece en medio de los desafíos. La comunión y la misión y la fidelidad de la palabra son esenciales. Entonces, necesitamos depender del Espíritu Santo para cumplir esa tarea que Jesús nos dejó cuando dice ir y hacer discípulos. La iglesia apostólica sentó las bases del cristianismo, la fe en Cristo y la comunión. Su historia nos recuerda que la iglesia no es una obra humana, sino fruto del Espíritu Santo. Gracias.